Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. El Gobierno de la Tarde. Muy buenas tardes. Iniciamos el Gobierno de la Tarde correspondiente a este jueves. Estamos en la antesala del fin de semana. Ya son las 3 en punto de la tarde. Faltan solo algunos segundos de este jueves 11 de abril. Don Andrés L. Mateo, Eduardo Núñez, José Luis Mendoza, Eddie Alcántara, Rafael Fafa Taveras, Esteban Delgado y quien les habla, Yulisa Céspedes. Nos sentimos complacidos de poder compartir con ustedes, de ser ese canal y esa voz que puede llegar hasta sus hogares y hasta sus celulares o sus vehículos para compartir informaciones importantes y además dejarles ver nuestro parecer. Desde ahora las buenas tardes para don Andrés L. Mateo y Eduardo Núñez, que están aquí en cabina. Buenas tardes a los amigos oyentes del Gobierno de la Tarde. Aquí estamos como todos los días, dispuestos a analizar, a discutir sobre los acontecimientos que se suceden uno detrás de otro en la sociedad dominicana. Muy buenas tardes a todos nuestros radioyentes y a quienes nos siguen en las redes sociales. Un día como hoy, a petición de las autoridades religiosas en el 1694 y de la Corona de la Española, se designa como patrón de la ermita Nuestra Señora de la Altagracia a un nombre del mártir, obispo de París, San Dionisio. En el Ceibo, en el 1855, es ejecutada la sentencia pronunciada 2 días antes, que condenó a muerte al general Antonio Duverger, héroe nacional, su hijo Alcides, además de Tomás de la Concha y otros trinitarios. En el año 1894, el Congreso Nacional dicta una resolución para construir un monumento alegórico de bronce que simbolice la independencia nacional con las figuras de Mella y Sánchez, llevados a la condición de padres de la patria junto a Juan Pablo Duarte. En 1965, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de los Estados Unidos, rinde un informe en el que afirma que el PRD, Partido Revolucionario Dominicano, a ver si estaba atento, conspira en unión de oficiales militares, especialmente de la Fuerza Aérea, para derrocar al presidente del triunvirato, el doctor Donald Reed Cabral. Y en 2018 el Senado aprueba en segunda lectura y con modificaciones, con 23 votos a favor y 7 en contra de la corriente del expresidente Fernández, y los 2 del opositor PRM, el proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que establece la modalidad de primarias abiertas y simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral. O sea que hoy se cumple un año de la aprobación en segunda lectura de la primera vez, Andrés y Eduardo, de la ley de partidos. A nivel internacional, en el 1947, un día como hoy, Jackie Robinson se convierte en el primer negro en jugar béisbol de las grandes ligas de Estados Unidos. En 2002, en Venezuela, la patronal Fede Cámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela convocan una huelga y exigen la renuncia del presidente Hugo Chávez durante una masiva manifestación en Caracas que deja 19 muertos frente al Palacio Presidencial y varios altos mandos militares que se rebelan contra el gobierno. En el año 2006, el jefe supremo de la Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, que era buscado desde hacía más de 40 años, es detenido cerca de la localidad de Corleone, en Sicilia. Y al día de hoy, el exmiembro de la Junta Central Electoral, Eddie Olivares, aseguró este jueves que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, amenazó en las elecciones del 2020 a los jueces de la entonces Cámara Contenciosa del órgano electoral para que variaran el resultado de la competencia por la senaduría de Pedernales. Olivares indicó que no es de sorprender el comportamiento del legislador al pedir que se investigue al Tribunal Superior Electoral por la decisión que anula los resultados de la convención del PRD, en la que se reeligió como presidente a Miguel Vargas, pues según sus palabras, este siempre ha tratado así a los disidentes de los órganos electorales. El también abogado afirma que tras las amenazas de Pared Pérez de los 5 magistrados que integraban la Cámara Contenciosa de la entidad electoral, 3 de ellos cambiaron su decisión, pero que él y la entonces miembro de la Junta, Aura Celeste Fernando,
Fernández lo enfrentaron. Casi 22.000 conductores de vehículos pesados han sido multados en los últimos 3 meses por presuntamente violar normas de circulación, informó hoy la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre DGCET. Desde el 9 de enero han sido fiscalizados un total de 21.963 conductores de vehículos pesados que faltaron a la disposición que regula la circulación y crea las medidas básicas de seguridad vial y de transporte de carga de acuerdo con un comunicado de la DGCET. El Partido Revolucionario Dominicano reiteró este jueves sus críticas a la sentencia emitida este lunes por el Tribunal Superior Electoral, que anula la pasada convención de esa organización y reafirmó que Miguel Vargas sigue en plena vigencia como su presidente. En una rueda de prensa encabezada por el presidente ejecutivo del PRD, Neney Cabrera, la directiva del partido señaló que la dirección de esa formación política encabezada por Vargas sigue en plena vigencia toda vez que, de acuerdo a la Constitución, no pueden existir vacíos institucionales. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa llamó este jueves traidor al actual mandatario del país, Lenín Moreno, después de la detención del fundador de Wikileaks, Julian Assange, tras retirarle al asilo de la embajada ecuatoriana en Londres. El traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana es Lenín Moreno. Permitió que la policía británica entre a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange. Moreno es un corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad jamás olvidará, indicó Correa a través de su perfil en la red social de Twitter. Y así, todas las informaciones del diario Z Digital pueden ser ampliadas a través de nuestro portal Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario único @Z101 Digital. Hacemos una pausa y al regreso venimos con los principales temas que han sido información hasta este momento y el debate y las informaciones del gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:08. El día hoy ha estado convulso. Increíble que siendo tan temprano ya se han dicho de todos los políticos, de malas palabras para allá. Otros han sido un poco más circunspectos y han tenido discursos más recatados, se han ido a la Constitución, pero esto no ha sido lo general. Aparentemente la sentencia del Tribunal Superior Electoral ha desatado las avispas y la pregunta de todo el mundo es ¿por qué es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana quien ha salido en defensa de esta sentencia? Llama la atención que hoy se publicara todas las presiones o supuestas presiones de las que ha sido objeto el presidente del Tribunal Superior Electoral justamente por esta sentencia, y ahí se mencionan muchas personas. Bueno, ayer se mencionan 4 ministros y el procurador, e inclusive se menciona al ministro de Defensa. Si esto llegara a ser verdad, nosotros estaríamos entrando en una especie de estado demencial, en una especie de Estado que funciona o que sus funcionarios funcionan como un ejército de ocupación. Y es importante que tanto el presidente del Tribunal Superior Electoral como las autoridades den su versión al respecto, porque si esto se queda así, de esa manera, nosotros podríamos estar hablando de que estamos a caminos agigantados de un Estado autocrático ante el silencio cómplice de mucha gente. Bueno, el dominio político y social no es un discurso de deseo. El dominio político y social es un sistema. Y como tal opera. ¿Qué ha ocurrido con la sentencia? Bueno, la sentencia es lesiva para uno de los pilares del gobierno y de la reelección. Porque nadie cree en la aventura política de Miguel Vargas, absolutamente nadie. Yo no conozco en este país un político más desacreditado y que tenga tan poco arraigo, ni siquiera entre sus conmilitones, porque lo siguen, porque él tiene algo que repartir, pero no porque tenga una idea. Miguel Vargas no postula una idea en ningún sitio. Miguel Vargas no es la expresión de un político en el sentido estricto de la palabra. Miguel Vargas es un comerciante, es una persona
que está en política para hacer comercio. Por lo tanto, nadie cree en su aventura de que va a aspirar a la presidencia, de que esto. No, no. Esa es una siglas que él secuestró, que se la otorgó Leonel Fernández como recompensa por su buen comportamiento en la coyuntura que le tocó dirigir el partido y dividirlo y propiciar la continuidad del poder PLDista. Por lo tanto, la sentencia lesiona un costado significativo del poder establecido en la sociedad dominicana. Y no es tradicional esa sentencia en la modalidad de gobierno que el PLD ha instaurado en la República Dominicana, que implica la no independencia del Poder Judicial. No creen en la independencia del Poder Judicial. Lo vivimos con Miriam, yo voy a hablar un poco de eso en mi intervención, pero al no creer, le falla la estructura del sistema. Y por eso, obviamente, que van a los extremos, particularmente en la coyuntura actual, en que la corriente reeleccionista intenta imponer a sangre y fuego las modificaciones constitucionales y no pueden permitir que un juez, que un conjunto de jueces levanten la cabeza en un sentido de altivez y proclamen un acto de independencia jurídica, porque eso es lo que han hecho. El presidente del Senado en ningún momento debió saltar al ruedo, porque no se trata de su partido y porque no se trata del poder que él domina, que él maneja a su antojo. Y por lo tanto, de lo que estamos viendo es la reacción natural de lo que constituye una pequeña quiebra insignificante del dominio social establecido en este país, del dominio político, del proyecto económico-político que nos gobierna, que es un poco que esa es una fracturita que ellos temen mucho que se convierta en una riada enorme y no puedan detenerla. Mire, a agregar a lo que usted dice, don Andrés, que hay que tener varias cosas en cuenta, y la primera de ellas es que Román Jaques, que es el presidente del Tribunal Superior Electoral, no da una decisión individual, da una decisión colegiada. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo, nuestras pasiones, nuestros intereses personales, lo que nosotros creemos, no son vías de recurso. A usted le guste o no la decisión, esa decisión fue dada en derecho, esa decisión tiene 173 páginas. Sí. El 95% de los críticos no se ha leído la decisión. Eso es algo que hay que entender. Lo otro que hay que agregar, hay 2 votos disidentes que hay que leerlos también. Y a eso voy. Es una decisión colegiada que se compone de 3 votos favorables para la parte dispositiva y 2 votos disidentes. O sea, nos estamos apresurando. Sobre todo hablar de interpelar a un magistrado o a un grupo de magistrados porque choca con intereses políticos. Porque el argumento para que quienes nos escuchan lo puedan entender, es el siguiente. La primera vez que ese caso llega al Tribunal Superior Electoral, llega por un supuesto error en la convocatoria. Y el Tribunal Constitucional le da la oportunidad al Partido de la Revolución Dominicana, al Partido Revolucionario Dominicano, para que presente las pruebas que la convocatoria se hizo correctamente. En esta segunda oportunidad, el Tribunal Superior Electoral dijo, bueno, se corrige lo de la convocatoria, pero hay un problema de quórum. Señores, eso es una decisión con la que jurídicamente yo puedo estar de acuerdo o no, pero es una decisión jurídicamente válida y constitucionalmente admisible. Para atacar esa decisión, quien no se sienta conforme con ella, ahora tiene la vía de los recursos y la vía de la demanda en suspensión. Bueno, las sentencias se acatan o se atacan, una de las dos cosas. Claro, por la vía de los recursos, sin necesidad de los ataques personales, o sea, eso está de más. Yo quiero decir algo en relación con la reacción. La reacción es espantosa y revela la ideología de Reinaldo Pared Pérez, de mucha gente que se afilia al autoritarismo en este país en forma automática. La reacción fue intimidar a los jueces que votaron en el sentido positivo. Le quitaron la seguridad del tribunal. Casi 45 minutos después,
de las declaraciones de Reinaldo le quitaron la seguridad del tribunal y le quitaron la seguridad personal del presidente del tribunal. Eso es intimidación. Eso más las declaraciones de Reinaldo, troglodistas, completamente troglodistas. Me pareció estar leyendo aquel muñequito que leíamos los domingos cuando yo era joven, que se llamaba Trucutú. Me pareció oír a Trucutú hablando cuando oí a Reinaldo. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 3:17. Hablamos de la sentencia del Tribunal Superior Electoral que inhabilita o elimina o deja sin efecto la 34ª convención del Partido Revolucionario Dominicano, que ha dado como resultado pues todo este avispero y el anuncio de un posible impeachment a los miembros del Tribunal Superior Electoral que votaron o que emitieron mediante sentencia su posición al respecto, la cual no deja bien parado al PRD. Tenemos en la línea al doctor Julio Curi, un abogado muy ducho, jurista de mucho prestigio y quien conoce muy bien los temas constitucionales. Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. ¿Cómo estás? Qué bueno. Bien, a todo el equipo igualmente. Julio, gracias, Julio. El aspecto constitucional de los artículos que dice el presidente del Senado que se vulneraron, iniciando con el 184, con la emisión de esta sentencia y la declaración mandatoria de lo que podría ser una interpelación ante el Congreso de los miembros del TCE. No, te corrijo, Yulisa, no es una interpelación. Es un impeachment. No, es un juicio político. En todo caso sería un juicio político. Son dos institutos constitucionales que tienen objetos y exigencias en cuanto a la mayoría requerida. Y qué bueno que lo mencionas, porque para tener un juicio político ellos debieron, como jueces, de incurrir en unos actos que serían ilegales. Sí, faltas graves, no ilegales. El artículo 83 de la Constitución faculta a la Cámara de Diputados, con la mayoría agravada de las 2/3 partes de su matrícula, a presentar acusación política contra funcionarios públicos de elección popular, los designados por el Senado y los designados por el Consejo Nacional de la Magistratura. No es las 2/3 partes, las 3/4 partes. No, el presidente de la República y el vicepresidente solo pueden ser acusados con las 3/4 partes de la matrícula. Y en este caso no es igual no. No señala el si la tienen ahí, la pueden leer. Sí, la tengo aquí, Artículo 83, parte infine. La infine. Entonces, la falta que se exige es una falta grave con motivo del desempeño de sus funciones. No es un ilícito penal. Entonces, ¿cuándo incurre un funcionario en una falta grave? Bueno, vamos a ver. Miren, el señor Reinaldo Pared, cuando ayer agotó un turno en el Senado, dijo que la primera vez que sucede lo que ha sucedido, ¿no?, con motivo de la decisión que dictó este lunes el Tribunal Superior Electoral, no se había visto antes. No, ahí se equivoca. Se produjo con motivo el año pasado de una sentencia que dictaron las salas reunidas de la Suprema Corte de Justicia. Pero esa era de categoría privada, ¿verdad? ¿Cómo? Esa era la de categoría privada. Categoría privada, no entiendo. Sí, era de un caso privado que no tenía que ver con instituciones públicas. Era un caso de la Pricewaterhouse contra el contador público muy conocido, Freddy Pérez. Exacto. Ese asunto había sido decidido y encapsulado por el Tribunal Constitucional y se lo remitió de nuevo a las salas reunidas de la Suprema. Entonces las salas reunidas se rebelaron contra el Tribunal Constitucional y confirmaron su decisión. El asunto volvió por segunda vez al Tribunal Constitucional y es ahí donde se produce entonces esa sentencia, la 271-18, en la que el Tribunal Constitucional retiene como fundamento de la falta grave la subversión al orden constitucional por parte de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Porque resulta, como ya ustedes saben, que las decisiones del Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 184, son definitivas, irrevocables y vinculantes a los demás poderes. Es decir, no pueden hacer otra cosa que observar a pie juntillas lo que el Tribunal Constitucional ha decidido. En virtud de la Ley Orgánica de los Procedimientos Constitucionales, artículo 54, numeral 10,
cuando el tribunal de envío al que se le ha anulado la decisión recibe la sentencia anulatoria, no puede hacer otra cosa que fallar nuevamente el asunto con estricto apego al criterio del Tribunal Constitucional. De manera que para saber si los miembros actuales del Tribunal Superior Electoral, al menos los que votaron a favor del PR, los que hicieron mayoría, incurrieron en faltas graves, me refiero a subvertir el orden constitucional, a desconocer el carácter vinculante de las sentencias del Tribunal Constitucional, habría que determinar si en esta sentencia, la sentencia del pasado lunes, ellos desconocieron el criterio del Tribunal Constitucional, si le dieron la espalda al precedente que se sentó con motivo de la sentencia anulatoria del Tribunal Constitucional. Que lo que tú estás planteando es prácticamente que ellos hicieron un desacato. Y es que falta grave es un término indeterminado. Correcto. La subversión del orden constitucional sí es un tipo penal. Entonces, hay que tener mucho cuidado si vamos a hacer una especie de simbiosis, de análisis, y decir, mira, es lo mismo, porque realmente no es lo mismo. De hecho, el primer bien jurídico que protege nuestro Código Penal es precisamente el orden constitucional. O sea, llegar a decir que por una decisión jurisdiccional hay una subversión del orden constitucional, lo estaríamos entrando al campo penal. Con eso hay que tener cuidado. No estoy haciendo un juicio mi querido Eduardo, léete la sentencia 271, porque yo no soy quien para rebatir los criterios del Tribunal Constitucional. Como la 173. Pero aquí la discusión realmente circunda, y no estoy ni a favor ni en contra, en decir si esta decisión 173 del Tribunal Superior Electoral constituye falta grave, o sea, pero ya llevarlo a que a una subversión del orden constitucional lo estaríamos llevando a un ilícito. No. Vuelvo atrás. Subversión del orden constitucional, según el Tribunal Constitucional, es por parte del Tribunal de Envío dictar una sentencia sin observar estrictamente el criterio que le fija el Tribunal Constitucional. Yo no he leído, Julio, No soy yo. No he leído completa la sentencia del Tribunal Superior Electoral, he visto parte, pero sí recuerdo que en uno de los considerandos ellos admiten que no puede ser desentendido, que no hay apelación respecto de una decisión del Tribunal Constitucional, y amoldan su decisión a ese precepto. De ahí en adelante no recuerdo bien la estructuración del conjunto de las ideas, pero la sentencia trata de salvar la realidad que establece la Constitución, la inapelabilidad, que es inapelable lo que dictamina el Tribunal Constitucional. De modo que habrá que estudiar bien la sentencia y además tomar en cuenta los factores que son extrajurídicos en este caso, porque no hay ninguna duda que muchos factores extrajurídicos están operando en la decisión y en el campo de batalla que decreta Reinaldo Pared Pérez. Julio, algo fuera de quizás del artículo que estás mencionando. Cuando Reinaldo Pared Pérez se pronuncia al respecto de la sentencia y habla de que esto puede ser llevado a un juicio, que se ha violado el artículo 184, etcétera, ¿no se podría estar hablando de la intromisión de un poder en otro? Claro que sí. No, miren, porque lo está no se trata aquí de un asunto del Partido Revolucionario Dominicano, sino de un asunto constitucional. Porque si estamos ante una rebelión, ante el desconocimiento palmario, ostensible, de una sentencia del Tribunal Constitucional que en su ratio decidendi le impuso al Tribunal Superior Electoral fallar de un determinado modo, no podemos verlo como la intromisión de un poder en otro, porque después de todo, los jueces que designa el Consejo Nacional de la Magistratura son susceptibles de ser acusados políticamente. Ajá. ¿Y quién formula la acusación? La Cámara de Diputados, pero no porque ellos quieren, sino por mandato del constituyente. Ahí está en el artículo 83. ¿Quién juzga si se ha incurrido o no en una falta grave? El Senado, artículo 80, numeral 1. De forma tal que no podemos considerar que hay intromisión de un poder en otro, sino el ejercicio de atribuciones expresamente conferidas o reconocidas por la propia Carta Sustantiva. Porque así se organiza un Estado, no hay una separación absoluta de los poderes, es que uno y otro, por ejemplo, cómo se conforman las altas cortes,
las elige el Consejo Nacional de la Magistratura, que es un órgano conformado por los 3 poderes del Estado. No hay esa independencia absoluta como hay muchos sueñan, eso es imposible, porque un poder fiscaliza al otro. En cuanto a lo que se ha evidenciado hoy a través de una publicación de primera plana del Listín, donde habla de manera detallada de la presión que recibió el presidente del Tribunal Superior Electoral para evitar el fallo sobre el PRD, que lo llamaron 4 ministros, que fue convocado por el Procurador General de la República, y que el ministro de Defensa les retiró de forma abrupta la seguridad o el jefe de seguridad al tribunal y a su persona. ¿En qué terreno estamos entrando con esto? Mire, Yulisa, yo leí la publicación, hasta salgo bailando en la misma. Se me menciona por un tuit que publiqué el pasado domingo. Sobre la casa del magistrado y eso. Sí, y me extraña que el giro que se le haya dado a ese tuit no sea cuestionando precisamente la adquisición de una propiedad que no figura en su declaración jurada. Porque si eso es así, porque yo lo que invito al Ministerio Público a que abra una investigación, estamos ante una adquisición que debería... en fin, cuestionar el origen de los fondos que habrían servido para la adquisición de esa propiedad. Y sin embargo, a mí lo que se me reprocha es o ser parte de un ariete para forzar a los jueces que hicieron mayoría en el TCE a fallar de ese modo. Algunas personas lo han interpretado como un caso parecido al de la jueza Miriam Germán, que empezaron a sacarle informaciones personales, a escudriñar un poco en su vida, y que en vez del Ministerio Público formar algún tipo de expediente y acusarla, pues simplemente eso se manejó así, como por Twitter, por informaciones indirectas, y ahora se está comparando inclusive lo que ha sucedido con Román Jaques a lo que le sucedió a Miriam Germán. Miren, ahí empezamos a caminar por la tangente. ¿No sería más importante preguntarnos si esa última decisión del Tribunal Superior Electoral se respetó el criterio del Tribunal Constitucional? ¿No sería mejor preguntarnos si estos jueces subvirtieron el orden constitucional, que es la definición que el Tribunal Constitucional le atribuye a la decisión, a los jueces que se apartan de los criterios que ellos sientan en sus sentencias? También. Es decir, eso es lo principal, eso es lo más importante. Así es. Ya luego, si él adquirió esa propiedad con dinero que había declarado, ya esos son otras 500. Si se ejerció presión... entrando en otro tipo de terreno, que sería la prevaricación, y eso conlleva otro tipo de procedimiento que es penal. Sí, mira, ahí está Eduardo con ustedes, ¿verdad? Sí, yo estoy aquí. Artículo 166 del Código Penal. Prevaricación es una definición, es un tipo penal que apenas apareja la degradación cívica como sanción. Sí. Y consiste en la falta, en el delito que comete un funcionario en el desempeño de sus funciones. Y precisamente subvertir el orden constitucional es un delito. Sí, si ellos no se apegaron estrictamente al criterio del Tribunal Constitucional, incurrieron en prevaricación y sí al lugar a un juicio político, porque habrían incurrido en una falta grave. Da lugar a solicitarlo, porque se necesitaría que haya el quórum y que se apruebe para que se dé. Por supuesto. Pero quiero preguntarte algo que de lo que no quiero que dejar de preguntártelo antes que te vayas. El voto disidente del magistrado Madera y de Cristian Perdomo, los estuve leyendo anoche, y al menos el del magistrado Madera es muy fuerte. Habla inclusive de documentos apócrifos y de cosas que no se trataron aparentemente en el tribunal. ¿Qué tú opinas? Mira, ese voto ha sido poco comentado. Es muy grave porque le atribuye a los jueces que hicieron mayoría dolo, actitud prevaricadora, haber usado documentos falsos que no fueron controvertidos en el proceso para acreditar la supuesta falta de quórum en el evento que celebró el partido. Sí. Eso de por sí, ese voto disidente, debería mover al Ministerio Público a hacer una investigación, porque si ciertamente estamos ante documentos que no fueron contradictorios, que son falsos, que no tenían sellos ni la legalización del notario, como exige la ley, y se utilizaron para fundamentar esa decisión, entonces también estaríamos ante otro tipo penal, porque es el uso de documentos falsos. Y como ustedes tienen a Eduardo, que es muy buen penalista, le puede hablar de ese tipo que también es poco conocido. El tipo penal me refiero. De manera que hemos centrado mucho la atención
en lo que hizo Reinaldo Pared ayer, y hemos perdido de vista aspectos que son también gravísimos para la pervivencia del Estado social y democrático de derecho. Porque un Estado se organiza en función del respeto a las leyes que rigen la vida en sociedad. Sí, y la que ocupa la pirámide, la cúspide en la pirámide, es la Carta Magna, la Constitución. Julio, lo que pasa... Y si asistimos con indiferencia a su vulneración, vamos a desaparecer como Estado organizado. Así es. Lo que pasa, Julio, es que si el señor Reinaldo Pared, que es el presidente del Senado, actuara de manera recurrente con esa misma gallardía y tratando de cubrir o proteger la Constitución en otro tipo de temas, como cuando se habla de reelección, como cuando se habla de casos como el de Odebrecht y de muchos otros casos que han sido también contradictorios y dolorosos. Quizás la gente no le estuviera preguntando ahora que por qué lo hace en favor del PRD. Pero te agradecemos que nos hayas tomado la llamada, que nos dieras un poco Yulisa, de luz en el aspecto constitucional en el que tú eres muy bueno. Gracias. Hasta luego, Julio. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde y hoy hablamos en esta primera parte de todos los pormenores de la sentencia del TCE, algo que ha generado muchas opiniones en favor y en contra y que sin duda las va a seguir generando los próximos días, porque el Partido Revolucionario Dominicano ha dicho en manos de uno de sus voceros en la Cámara de Diputados que ellos van a someter el juicio político después de Semana Santa. Bueno, vámonos a los radares. Los radares son verdaderamente en este momento un escándalo, porque se supone que de la estrategia que llevó a comprar los tucanos llevaba implícito la adquisición de radares para perseguir las trazas que hacen los aviones cuando entran en territorio nacional y darle efectividad. Pero ahora resulta que esos radares, que dicho sea de paso fueron adquiridos y se pagó una parte de ellos, pero que por H o por R no pudieron ser utilizados, incluso se montaron y fueron ordenados, se ordenó que se desmontaran por algún tipo de problema con los proveedores, porque no le pagaron una parte o porque se querían adquirir otros radares. El caso es que estamos en medio de reafirmaciones que revelan lo que hemos dicho siempre, que es un absurdo el Estado, el gobierno, el dominio político en la República Dominicana, y que no hay cómo entender las decisiones que implican en muchos casos fondos públicos y que son despilfarro, que son corrupción sin ningún tipo de sanción, que los senadores y los diputados se pueden dar dinero para la habichuela con dulce, para los juguetes, pueden el día del compadre y la comadre darse unas asignaciones, que en Navidad tienen una enorme cantidad de dinero asignado, que el Día de las Madres le dan para todas las madres, que el Día de los Reyes para los niños, que tienen 12 exoneraciones al año, combustible, un asistente de publicidad, una maquillista. Es una locura, el Estado Dominicano es una locura. Comprar y pagar una parte considerable de los radares y después dejarlo perder ahí, sin que ninguna mano piadosa, porque alguien debía condolerse por los fondos públicos, llamara la atención sobre el asunto y que ahora se ponga sobre el tapete porque el ministro de las Fuerzas Armadas, Rubén Paulino Sen, reveló que las Fuerzas Armadas no poseen radares y que se proveen de las informaciones que le suministra el Instituto de Aviación Civil sobre las alertas de posibles trazas, para entonces ellos mandar a calentar los motores de los tucanos, preparar a los aviadores y después seguir las operaciones de persecución que las trazas señalan. Ciertamente es una locura. Yo tengo una comunicación de un técnico, un verdadero conocedor de la aviación dominicana, que además ha trabajado en estas cosas, y él me explica lo siguiente, se las voy a leer tal y como me la envió. Dice,
Si las Fuerzas Armadas y cualquier institución del Estado desea tener información transmitida por los radares EJ, posición de aviones en nuestro espacio aéreo, altura, coordenadas, latitud y longitud, velocidad, distancia, hora exacta y la permanencia de la memoria por el tiempo deseado, etc., deben dirigirse a los técnicos aeronáuticos del Instituto de Aeronáutica Civil para la instalación, no compra de radares, de monitores de radares, los cuales se instalarían en los sitios deseados a través de la red telefónica de que estén conectados a los radares las 24 horas del día y los 365 días. Estarán técnicos especializados viendo el tráfico aeronáutico y podrán dirigir los aviones, si es por aire, o las tropas terrestres, o los buques navales, donde tengan las trazas de los infractores del espacio aéreo. Esto dice él que hay que informárselo a las Fuerzas Armadas y a la Dirección de Control de Droga para que estén actualizados sin costo alguno. Es decir, que con las disponibilidades técnicas que tiene la aeronáutica civil, se podría resolver el hecho de que las Fuerzas Armadas de la República Dominicana no tengan radares. Aquí hay 4 zonas donde hay radar: Santo Domingo, Puerto Plata y La Romana. Y Punta Cana. Y Punta Cana, que tiene un radar propio por el aeropuerto que tienen allí. Todos son del IDAC, pero pasa que los radares civiles que son para el control del espacio aéreo sirve para eso, para controlar los vuelos civiles, que son los vuelos comerciales. Tanto así que el IDAC cobra por el uso del espacio aéreo. Sí. Y estos radares no registran las trazas por debajo de cierta altura, y estas avionetas que vienen a dejar droga en República Dominicana con tal nivel de confianza, bajan bastante, a sabiendas de que no van a ser registrados por un satélite militar o por un radar militar, lo hacen a una altura de 500 pies. Eso es prácticamente un vuelo rasante. Y un avión comercial vuela sobre los 10.000 pies de altura. Por eso, un radar de la Aeronáutica Civil es quien le da, en conjunto con el Comando Sur de los Estados Unidos, una organización que se llama Joint Task Force South, GAATF South, por las siglas en inglés, es quien le da, en combinación con el IDAC, porque el IDAC no puede darle la traza solo, a las autoridades militares las informaciones de las trazas de las avionetas que hemos tenido en los últimos días. Sin embargo, estas trazas, fíjense que han durado, al menos la última, solamente 8 minutos. Y en ese tiempo no se obtuvo la información necesaria para que los tucanos o el tucano que iba a despegar llegara al lugar exacto en el momento exacto. Porque es que hay otro tipo de preparación. Es otro tipo de radar el que necesita República Dominicana. Y hay otro tipo de preparación. Correctamente. Ahora, este es el planteamiento de un técnico, el que yo es muy válido. Pero además, entonces nos sobreviene la otra interrogante. ¿Dónde diablo están los radares que fueron adquiridos? Hay una parte. ¿Por qué fueron instalados y se desinstalaron? Esa es la pregunta. ¿Por qué se desinstalaron estos radares? Y no ha habido ninguna explicación del gobierno respecto de que ahí hubo ya una inversión considerable. Así es. En términos económicos del país. Hablamos de 24 millones de dólares. No es pajite coco. Se pagaron en un inicio. Falta una diferencia porque la factura de esta compañía era de 39 millones de dólares, que por cierto, es la misma compañía que representaba la competencia de los super tucanos, que los aviones iban a salir más barato y no se lo compraron. Prefirieron irse a Brasil con toda la corrupción que había de por medio para comprar estos aviones y pagar mucho más por encima del precio real. Bueno, pero todos sabemos lo que pasó allí. Ahí está Piccini, que le pregunten. Entonces, si Piccini sabe de eso. Mira, aquí yo tengo una parte de un informe, el cual voy a completar con ustedes el lunes, porque es una información muy amplia y todavía no puedo desfragmentarla de una vez. Pero el lunes sí, nosotros les vamos a decir a ustedes aquí cuál es la verdadera realidad de los radares de República Dominicana. Y hay que decir que mientras tanto el gobierno tiene que dar una explicación
respecto Claro, de porque por las qué se autoridades- desinstalaron lo que se ¿Y comenzaron por a qué no instalar. han terminado de honrar un contrato? O devuelven los equipos, o cancelan el contrato. Y cancelar ese contrato significa que se van a tener que ir a una corte penal en Nueva York, porque eso es incumplimiento de contrato. Claro. ¿Por qué se ha dejado un dinero que se supone que se avanzó ya en un 50%, un 49%, a una institución internacional? Compraron los equipos, lo arrumbaron en San Isidro. El que estaba conectado, funcionando, lo desinstalaron sin preguntarle a los suplidores, sin hablar con los israelíes, nada. Lo desconectaron y lo arrumbaron en una caja, en un almacén de San Isidro, y a este país no se le ha dicho por qué. Exactamente. Las autoridades no están para quejarse. Este es el único país donde tú ves que las autoridades salen a gritar, Bueno, uno no a entiende decirle a la eso. gente, Y a denunciar. denunciar como si fueran un ciudadano normal. Se supone que las autoridades están para actuar, para resolver y más las cosas que están dentro de su campo de mando. Yo tengo aquí una página o la parte de un informe que habla sobre los puntos neurálgicos que se utilizaron cuando se estaban comprando los equipos. Y aquí habla de la diferencia entre los radares del IDAC, que son los que se han venido usando Sí, y que se van a seguir usando por ahora. en coordinación con los que presenta o con los que colabora el Task Force el Comando Sur de los Estados Unidos. Y dice este informe que aquí la Fuerza Aérea está sujeto a ver lo que ellos puedan presentar sin que tengan las autoridades dominicanas ningún control sobre ello. Y dice, sin radares militares es imposible dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica y es imperativo tener autonomía en cuanto a la vigilancia del espacio aéreo, mismo que hasta la fecha vigilamos con imágenes espejo de los radares del IDAC y del Task Force South del Comando Sur. Es de gran importancia contar con un sistema de radar 3D que permita detectar las trazas que penetran al espacio aéreo dominicano, ya que las imágenes que recibimos de los radares antes mencionados solo presentan posición y dirección 2D, pero no la altura de las trazas, lo cual representa una debilidad en cuanto a mantener el control de nuestro espacio aéreo. Si estas trazas vuelan a baja altura, los radares convencionales no los pueden detectar. Esto también representa un gran problema de seguridad de vuelo, en el sentido de que cuando una de nuestras aeronaves despega para interceptar una traza, el centro de mando y control C2 no puede guiar a los pilotos hacia la traza con seguridad, ya que no le podemos informar sobre la altura de la misma. En reiteradas ocasiones, el centro de mando y control C2 ha quedado sin las señales de los radares del IDAC y del GF South debido a que cuando estos presentan problemas técnicos, República Dominicana queda completamente ciega, lo que informa para su elevado conocimiento y fines que estime del lugar. Y yo me reservo el nombre del militar que escribió este informe. Claro. Una pregunta elemental. Los tucanos, la adquisición de los tucanos, que ha causado tantos problemas en este país y que estuvo atravesada por la corrupción más profunda, ¿sirven sin radares? El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde para quienes les damos seguimiento al resultado del Consejo Nacional de la Magistratura. Ya se han conformado las salas con los elegidos. Quien va a sustituir a Miriam Germán en la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia es uno de sus pares, uno de los 3 que fue confirmado en las posiciones. Se trata del juez Jerez Mena, que ahora es el nuevo presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia en sustitución de Miriam Germán Brito, quien no fue ratificada por el Consejo Nacional de la Magistratura tras la evaluación de su desempeño en la Alta Corte. El juez Jerez Mena anteriormente era juez de la Sala Civil y Comercial y ahora va a estar acompañado de Francisco Ortega Polanco, el mismo juez que está llevando el caso de Brecht, de la instrucción especial. Aparte de Ortega Polanco estará Frank Soto, Vanessa Costa y María Garavito. La jueza Nancy Salcedo será la nueva presidenta de los jueces de la Suprema en el Consejo del Poder Judicial.
Y la primera sala será presidida por Pilar Jiménez e integrada por los magistrados Justiniano Montero, Samuel Arias Arceno, Napoleón Esteves y Blas Fernández. La tercera sala va a ser presidida por Alexis Reed e integrada por Manuel Herrera Carbucia, Rafael Vázquez Coico, Moisés Ferrer y Anselmo Bello. Así es que ya han avanzado en materia organizativa y ya las diferentes salas que componen la Suprema Corte de Justicia han sido organizadas, han sido seleccionadas y aparentemente ya lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar. Mira, de esa nueva conformación hay que decir que el magistrado Jerez era el antiguo presidente de la Cámara Civil, ahora pasó simplemente a ser presidente de la Cámara Penal. La magistrada Nancy es la representante en el Consejo, no, porque parece que nos pusieron mal y decía el presidente, pero ella es la representante en el Consejo de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que ahora son 17 jueces, en cumplimiento de lo que dice la Constitución, de no menos de 16. El magistrado Alexis Reed, que anteriormente era presidente del Tribunal de Tierras, antes de subir a la Suprema Corte de Justicia, ahora es el presidente también de la tercera sala, lo cual coincide con la materia con la que ya trabajaba. Así es. Vamos a abrir los teléfonos para hablar con la gente antes de los comentarios del equipo del gobierno de la tarde, para que la gente opine sobre todo lo que está sucediendo, salas, situaciones con sentencias, discurso de Reinaldo Pared, discurso de Guido Gómez Mazara, que va a estar con nosotros a las 5 de la tarde. Y a petición yo voy a volver a poner la locución de Guido Gómez Mazara, como también vamos a poner la del señor Reinaldo Pared, para que haya equilibrio, ¿verdad, Andrés y Eduardo? Primero, creo que vale la pena poner la de Reinaldo Pared y entonces luego poner la de Guido Gómez Mazara. Como ustedes saben, el señor Reinaldo Pared Pérez se había referido al artículo 184 de la Constitución y dijo que esto era una violación flagrante de la Constitución. Y es bueno ver cómo los senadores ocupan su posición y empiezan a defenderla, porque cuando la Constitución sea atacada quizás un poco más adelante, pues uno supone que van a asumir también la misma posición, ¿verdad, Eduardo? Mira, ahí pasa lo que yo no pude decir más temprano cuando hablábamos con Julio, y es lo siguiente. Señora, no podemos tapar el sol con un dedo. Que aquí se viole o no se cumpla con una sentencia del Tribunal Constitucional no es una epifanía, es algo que sucede todos los días. Sí. Llegar ahora a hablar de juicio político o de interpelación de jueces porque supuestamente no coincide con el mandato de lo que dice una sentencia del Tribunal Constitucional es exagerado por varias razones y una de ellas jurídica. Esa sentencia del Tribunal Superior Electoral, quien se va a encargar de decir si se cumplió o no se cumplió con su mandato, es el propio Tribunal Constitucional, ni yo, ni el presidente del Senado, ni ninguna otra persona. Porque por objeto del recurso de revisión, que seguramente va a interponer, como ya lo han dicho, y la facción de Miguel Vargas, es el Tribunal Constitucional que va a decir si se cumplió con su decisión anterior o no. Es decir, llevarlo a los límites de decir que hay que interpelar a alguien por eso es mucho. Además, hay un remedio jurídico para esa situación y es que en la segunda ocasión que vuelve el caso al Tribunal de Revisión, en este caso el Tribunal Constitucional puede dictar la decisión por sí mismo y se acabó la discusión y decir, ¿los jueces del Tribunal Superior Electoral cumplieron o no? La idea de un juicio político es exagerada. Además, esa situación se presenta con muchísima frecuencia entre el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Mira, y aquí nunca se ha hablado de que hay que llevar a un juez de la Suprema Corte de Justicia por esa situación. Bueno, de hecho, no está previsto que los jueces vayan al Congreso a explicar la sentencia nunca, que emiten. Claro, pero además eso nunca es una ha pasado. Violación. Eso no puede y ser. Otra cosa, la violación Sería la primera vez. La violación no, porque lo llevarían a juicio, era para destitución. Sí, un juicio político, a explicar su para sentencia. Destitución. Porque ¿a qué lo van a llevar ahí? Simplemente a que ellos digan cómo puede ser que ellos emitieron esa sentencia. No es de otra cosa que se está hablando. Y esa sentencia está motivada, tiene 173 páginas. Ahí es que se encuentra.
Pero, bueno, pero uno ahí es que se supone que el encuentran las presidente del razones. Senado la leyó todas antes de hablar de la violación No, al él no la leyó. 184. Eso es una suposición. Yo lo supongo y al efecto así tiene que ser porque una persona del nivel del presidente del Senado, yo supongo y vuelvo a suponer que él no se va a referir de esa manera sin antes tener todo el conocimiento de lo que está hablando. El Tribunal Constitucional tiene competencia, tiene jueces y puede defender por sí mismo su propio precedente. Es decir, las cosas se están extralimitando, por porque lo menos en mi opinión. fue una decisión en justicia. Claro. Y la respuesta tuvo que haber sido ahí. ¿Por qué saltar a dar una respuesta política? Los diputados del PRD, en una rueda de prensa que hicieron, dijeron que eso se estaba dando porque ellos no le habían dado una respuesta política a las decisiones del Tribunal Superior Electoral. Lo dijeron en una rueda de prensa. Y la decisión política entonces, quien saltó ahora a tratar de imponerla como solución, fue Reinaldo Pared Pérez. Y a uno le extraña mucho, porque uno dice, pero bueno, ¿y qué pudo haberle picado a Reinaldo Pared Pérez para saltar al escenario y convertir lo que fue una sentencia en el plano de la justicia, que tiene una respuesta en el plano de la justicia? Se ataca por recursos, la sentencia y que tiene que atacarla por recursos, llevarla al plano de lo político para tratar de, digamos, aplastar a una persona como Román Jaque Liranzo, que hace apenas unos meses ponderaban de forma tan exagerada, en algunos casos uno podía decir. Yo sé que es una persona muy honorable, la conozco y sé que es una persona muy honorable, pero uno no puede en este país seguir permitiendo que las instancias institucionales se manejen de forma tan desvergonzada, que usted salte a intimidar jueces, que salte a dar solución política a una situación que se presentó en justicia. El gobierno de la tarde. Vamos al gobierno de la tarde, son las 3:58, ya sí tenemos los audios tanto de Reinaldo Pared como el de Guido, y como todo lo que tiene que ver con política debe ser en la cabina de la Z, oral, público y contradictorio, vamos a ponerlo los dos para que haya equilibrio. Comenzamos con el de Reinaldo Pared, luego el de Guido, y entonces tenemos una llamada de una persona que tiene una opinión bastante interesante y entonces después hablamos con la gente. Oigan ustedes mismos. En lo del artículo 184, las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Resulta bien hacer que el Tribunal Superior Electoral, en ocasión del examen de un diferendo existente al interno del Partido Revolucionario Dominicano, emitió una sentencia. Esa sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y este Tribunal Constitucional revocó lo dispuesto por el Tribunal Superior Electoral. Es una cosa inaudita, y volviendo a examinar el mismo asunto, el Tribunal Superior Electoral hizo caso omiso, o más específicamente, 3 miembros de ese Tribunal Superior Electoral hicieron caso omiso a esa sentencia que había dispuesto la revocación del Tribunal Superior Electoral, y ellos, en los casi 10 años que tiene declarado el Tribunal Constitucional, ni ninguna persona, ningún órgano del Estado se había atrevido a contradecir o ignorar lo decidido por el Tribunal Constitucional, lo que para nosotros es de una gravedad tal que amerita que los órganos del Estado, en este caso el Congreso Nacional, procedan en consecuencia. Eso es lo que dice el presidente del Senado, el señor Reinaldo Pared Pérez. Ahora vamos a escuchar la respuesta de Guido Gómez Mazara. Escuchar lo que no quiere. Román Jaques, la magistrada Peralta y el doctor Sosa son 3 distinguidos magistrados del Tribunal Superior Electoral. Que Reinaldo Pared necesita 10 vidas para parecerse éticamente a ellos. Eso es un exceso, un abuso y una desconsideración de Reinaldo.
Porque en el fondo que él tiene que andar reaccionando por una sentencia que tiene que ver con el PRD. Porque en el fondo lo que quieren tener es un muñeco a su servicio, como es Miguel Vargas. Excúsame la expresión, pero díganle a Reinaldo Pared que en este país el miedo terminó el 30 de mayo de 1961 en Lucar, que es una come mierdería de Reinaldo Pared. Cree que se puede inmiscuir y meterle miedo a la gente. En el fondo es pretender chantajear también a los jueces de la Junta Central Electoral, que tienen que determinar ahora el mecanismo de comisión interna. Porque lo que quieren tener, repito, un súcubo en el PRD para hacer negocitos, que es el caso de Miguel Vargas. Aquí hay que interpelarle a Reinaldo Pared en este país, que tiene que demostrar de dónde tiene tantos cuartos y cómo lo ha hecho, siendo un empleado público en los últimos 20 años. Él sí se merece una interpelación, pero repito, Román Jaques, en primer lugar, la doctora Peralta y el doctor Sosa tienen una hoja de vida más correcta que Reinaldo. Reinaldo necesita 100 años para parecer científicamente a sus tres jueces. Él alega que el Tribunal Superior Electoral no puede revocar una sentencia del Tribunal Constitucional porque las decisiones que toman del Tribunal Constitucional son irrevocables. Eso es revelador de que a pesar de ser presidente del Senado, desconoce la técnica constitucional. Las decisiones, léete el 216, Reinaldo, que tiene mucho tiempo para hacer cuarto y no para leer. Que lea cuáles son las atribuciones del Tribunal Superior Electoral en la República Dominicana, que es la última instancia. Y como no ha leído la sentencia, que son de 174 páginas, él no sabe que el argumento que se esgrimió para llevarlo al Constitucional fue violación de derechos fundamentales. Lo que pasa es que es más cómodo para Miguel Vargas y para él tener 3 amiguitos y 4 en el Tribunal Constitucional haciendo negocios. Haciendo negocios. Yo pensaba que Reinaldo Pared iba a hablar de Odebrecht, de cómo él, siendo presidente del Senado, aprobó la mayoría de los préstamos y no está sometido en el proceso. El que dice lo que quiere tiene que escuchar lo que no quiere. Y aquí en este país nadie le tiene miedo a Reinaldo Pared. Nadie. No pueden ser sometidos, investigados pero eso es revelador. Eso es revelador del enanismo institucional que tiene Reinaldo Pared en su cabeza, que se ha puesto loco en este país. Ha perdido la perspectiva. Eso metiéndole presión y chantaje a los jueces. Un poder del Estado y incluyéndose en otro. Por eso es que este país tiene que cambiar. Ese tipo de crápula no puede seguir dirigiendo las instituciones en este país, que crezca con miedo. ¿Tú sabes lo que le hicieron al magistrado Jaques? Que el viernes le quitaron su escolta en una acción de poder, chantajeándolo para que no decidiera el lunes. Charlatanes, irresponsables, atropellantes. El poder no es eterno. Aquí todo pasa. Y cuando pierden lloran mucho. Le hacen muchas llamaditas. Busquen las imágenes del 2000 cuando le ganamos, llorando Reinaldo Pared. Así es muy bueno abusar del poder, pero todo pasa. Repito, aquí nadie te tiene miedo, Reinaldo Pared. Bueno, ya ustedes escucharon. Para ser justos y decir la verdad, pues hay que ponerlo así en contraposición mutuamente. Nosotros tenemos en la línea al sociólogo, del doctor Carlos de Peña Evers, con quien queremos hablar desde otro punto de vista de todo lo que está sucediendo respecto de la sentencia del Tribunal Superior Electoral y de todo lo que se están diciendo estos políticos, porque la verdad que parece que la campaña empezó antes de tiempo. Carlos, buenas tardes, ¿estás con nosotros? Buenas tardes, Yulisa, buenas tardes a todos. Un placer siempre estar con ustedes. Muchas gracias, Carlos. Carlos, ¿qué piensas de todo lo que está sucediendo respecto de esa sentencia? ¿Podíamos imaginar que un fallo como este podría acarrear todas estas consecuencias verbales que se han dicho los políticos? Mira, yo quiero situarme más allá del marco jurídico, en mi especialidad, que es sociología política y sociología del poder, para puntualizar algo. Lo que yo vi a través del video del ejercicio de arbitrariedad y soberbia del actual senador de la capital, dando casi una instrucción, una orden a los diputados de su partido, supongo que son mayoría en el Congreso, de someter a juicio político a unos jueces porque la sentencia de esos jueces no le fue favorable a sus intereses, es una muestra demasiado explícita, de hecho, una de las más explícitas que yo he visto en los últimos tiempos, de una concepción autocrática y cuasi absoluta de la gestión del poder. Vamos a una velocidad de crucero, a un régimen autócrata, absoluto y con una clarísima idea. Todo el que se me cruce en el camino, que me hable de democracia, de participación pulcra en términos electorales y de competencia realmente transparente, va a ser bloqueado, cercenado, violentado, se le va a quitar la escolta, se le va a quitar el dinero, se le va a perseguir tributariamente.
Y todavía nos falta la banda morá, porque con eso completaríamos una fisonomía de corte sociohistórico que nos dice muy bien con quiénes estamos lidiando. Más allá de tonos altisonantes, de nosotros plantearnos un escenario de confrontación verbal, a mí me parece prudente sugerir a quienes estamos lidiando con la participación política en este momento, prepararnos para organizar una resistencia democrática eficiente, amplia y sobre todas las cosas lista para asumir cualquiera de los precios que este conflicto por venir va a implicar. Y cuando digo, en síntesis, cualquiera de los precios, todos nosotros, y si Andrés está presente, sabe a lo que me voy a referir ahora, todos nosotros sabemos lo que costó la caída de la dictadura de Trujillo, la caída del régimen de los 12 años de Balaguer, y todos sabemos lo que está costando en este momento, lo que en este país está consolidando, que no es otra cosa que un régimen disfrazado en forma de democracia, pero en fondo otra más de las dictaduras que esta bendita república le ha tocado vivir. Bueno, en realidad tu análisis es bastante explícito, bien claro, pero dime, Carlos, ¿qué piensas tú que puede ocurrir real y efectivamente ahora con el llamado que hace Reinaldo Pared Pérez a la Cámara de Diputados, que es la que tiene que introducir la acusación? Hoy habló ya el presidente de la Cámara, que responde, que responde al mismo partido y a la misma tendencia de Reinaldo Pared Pérez. ¿Crees tú que habrá la apertura a un juicio? Porque eso significaría en el país ya la declaración de una dictadura plena, podríamos decir. No, mira, Andrés, mira qué pasa con estos señores. Ellos saben jugar a los linderos. Sí. Son muy buenos jugando a los linderos. Es decir, a amenazar, amagar y no dar. Y controlar. En la medida en que ellos logran controlar los escenarios de poder, en esa misma medida disminuyen el golpe. Es decir, si luego de que en concreto con la pregunta que me hace, sí, si luego de este ejercicio enunciativo en el Senado de Reinaldo Pared, el TCE o cualquier otro organismo no se doblega, así continúa el escenario de que afecta los intereses de este grupo, ellos no solo van a hacer juicio político, ellos van a hacer lo que sea necesario hacer para perpetuarse en el poder y para evitar lo que todos nosotros sabemos, que en un escenario de cambio profundo en términos electorales, lo único que le queda a ellos es la cárcel. Y ninguno de ellos, bueno, eso lo dijo Claudio Gutiérrez, no yo, y ninguno de ellos tiene la intención de terminar sus últimos días en la cárcel. En consecuencia, yo quiero hacer un llamado concreto a la que dice ser la oposición mayoritaria. Yo espero que no se repita otra vez la posición en el Consejo Nacional de la Magistratura del presidente del partido que dice ser la mayoría opositora. Porque si la posición de ese partido y de sus dirigentes y autoridades es abstenerse frente al conflicto, es mandarse frente al conflicto, la dictadura se va a profundizar. Y nosotros, lo que estamos llamados a hacer oposiciones en plural, vamos a sufrir las consecuencias porque no nos vamos a abstener. Los vamos a confrontar en todos los escenarios que sea posible y como la historia dominicana siempre lo ha indicado, no será la primera ni la última vez, ni nosotros seremos los últimos, pero no va a volver, ni puede volver, ni nosotros debemos permitir que vuelva un régimen absoluto como el de Joaquín Balaguer o el de Trujillo. Eso debe ser agua pasada. Y si Danilo Medina o cualquiera de esos sujetos cree que aquí se acabaron los hombres que entienden, hombres y mujeres que entienden que eso hay que enfrentarlo, se llevarán una sorpresa en los meses por ver. Gracias a Carlos de Peña, sociólogo, especialista en psicología del poder, porque ha recibido nuestra llamada para conversar sobre la situación de enfrentamiento y además el aspecto psicológico de todo lo que está sucediendo con o como resultado de esa famosa sentencia. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 4:18. Momento en que iniciamos con el comentario de don Andrés L. Mateo. Las 4:13, Francis. Bueno, muchísimas gracias. La lectura del ataque que se escenificó en el Consejo Nacional de la Magistratura contra la magistrado Miriam Germán tenía muchísimas interpretaciones en la cabeza de la gente. ¿Por qué? Se preguntaba cualquier ciudadano común. Si con el control mayoritario de los consejeros se podía mandar para su casa a Miriam Germán, se eligió un cerco despiadado e inmoral que empleó los organismos de inteligencia del Estado, la persecución, la escucha telefónica, la invención de cargos inexistentes contra un allegado de la magistrada, la adjudicación de riquezas inconmensurables que se demostró que ella no poseía, y hasta la adulteración de un documento de la embajada americana, borrándole la afirmación esencial de que esa persona, la señalada amiga de Miriam Germán, no tenía causa pendiente con la justicia norteamericana y que había tenido 2 casos por posesión de narcóticos en uno y por un problema de pasaporte con otro. Eran muchas, pero muchas las interrogantes. En esta misma mesa discutimos mucho sobre los motivos de esa ferocidad, del uso del Estado en esa persecución tan despiadada contra la magistrada Miriam Germán. Ese frenesí exagerado chocaba de frente con una muralla de honestidad que ella había levantado con su vida. No hay ninguna duda. Y la resultante lo está demostrando. Pero el objetivo y la degradación de una figura como el magistrado procurador general de la República era desacreditarla, sembrar dudas sobre la vida y la conducta de una magistrada que tenía en su haber un símbolo de independencia en los más de 40 años de su ejercicio profesional. Y yo quiero señalar este hecho en virtud de que lo voy a relacionar con lo que está ocurriendo ahora con Reinaldo Pared Pérez. Repito, que ella tenía en su haber un símbolo de independencia en los más de 40 años de su ejercicio. Como yo lo razonaba así y le daba esa lectura semiótica, echando a un lado toda la basura con la que se le combatió, yo escribí varios artículos y planteé que más que a Miriam Germán, el objetivo era combatir, aplastar el símbolo de independencia que ella representaba. Todos los jueces con este acto contra Miriam Germán quedaban notificados, informados de que cualquier intento de independencia sería aplastado y la persona sería condenada a la picota pública con la inmoralidad de cualquier invento, de cualquier magnificación de lo negativo proveniente de las posibilidades de poner ideas en circulación que tiene el poder. En el combate más inmoral y degradado de la justicia corrompida que nos rige, Miriam Germán era lo de menos. Ciertamente era lo de menos, señores. Lo importante era que en su persona todos los jueces del sistema judicial de este país comprendieran lo que les podría ocurrir de levantar el estandarte de la independencia. Porque ciertamente nosotros vivimos en una democracia simulada, mostrenca, mientras que en la realidad lo que soportamos es una dictadura constitucional. De eso no hay casi ninguna duda y lo acaba de demostrar el modo como se ha reaccionado ante la embestida
contra los jueces del Tribunal Superior Electoral. No pasó una semana ni siquiera de haber terminado todo lo relativo a instalar la nueva Suprema Corte de Justicia, sin que el mensaje que implicaba los ataques a Miriam Germán enviados al sistema judicial a través del acoso y la persecución, con ese tratamiento desconsiderado e inmoral, repito, que dieron a Miriam Germán, presentara su primer caso de represión vulgar de jueces independientes. Reinaldo Pared Pérez tronó ayer como un preboste de cualquier cárcel, de las mugrientas cárceles dominicanas, por la decisión del Tribunal Superior Electoral de dar ganancia de causa al llamado Grupo de Rescate del PRD frente a las huestes de Miguel Vargas Maldonado. Sin ningún miramiento, como si viviéramos en una dictadura personalista, Reinaldo Pared Pérez pidió abiertamente iniciar un proceso de persecución contra esos jueces que actuaron en justicia, en el plano de la justicia y dentro de sus competencias, de forma independiente, y produjeron un veredicto que, quieran o no, es la expresión de su consideración de lo tratado en el grupo mayoritario de jueces 3x2 que evacuó la sentencia. No le importó de ninguna manera que formalmente él, Reinaldo Pared Pérez, representa un poder del Estado y que es secretario general del partido hegemónico de este país. De inmediato, tan pronto estos magistrados produjeron el resultado que resquebraja la estructura monolítica de la justicia que requiere el poder absoluto que se está instalando en este país, de inmediato se presentó esa rajadura, comenzaron las humillaciones. Al presidente del tribunal, a Román Jaque, le quitaron la seguridad que le corresponde en su condición de juez presidente del tribunal. Retiraron la seguridad del tribunal y los amenazaron con un juicio político que fue ya, en cierto sentido, configurado y adelantado por el presidente de la Cámara de Diputados, que es un militante del comité político y que responde a la necesidad de concebir como un sistema todo lo que la práctica política ha instalado en este país como un mecanismo efectivo de la impunidad. Ni la más mínima pizca de independencia puede ser permitida en la justicia dominicana, que ha sido el corolario, el manto de la impunidad y la corrupción del partido gobernante. Yo creo que no hay, y quienes están en este país informados, quienes leen prensa, quienes miran noticieros, quienes observan debates, quienes hurgan en los documentos, no pueden tener una mejor respuesta a la intención de lo que ocurrió en el Consejo Nacional de la Magistratura con Miriam Germán. El mensaje era infundir miedo a todos los jueces. Esos jueces de la Suprema que se instalaron ahora están amedrentados. Todos los jueces del sistema están amedrentados. La más mínima pizca de independencia será, sin ninguna duda, reprimida, porque la necesidad de convertir en un poder hegemónico todas las estructuras gubernamentales es impostergable, particularmente en la coyuntura en la que estamos viviendo desde el punto de vista político.
Ahora nosotros podemos leer con toda claridad los designios ocultos de todo lo que le hicieron a Miriam Germán, tratando de desacreditarla para intimidar a todos los demás jueces del sistema. Nadie discute la potestad que tenía el Consejo Nacional de la Magistratura para quitar a Miriam Germán a partir de los votos. Entonces estaba de más toda la inmundicia, montar una oficina incluso para estructurar la difamación a partir de estrategias mediáticas, invertir dinero público, persecución en lo que respecta a la familia, acusaciones de posesión de fortunas que todo el mundo sabe que no era así, vinculaciones con el narcotráfico a partir de un supuesto informante anónimo, escucha telefónica de todos sus actos, un verdadero acoso cuando pudo haberse convertido el acto que se quería provocar con la simple votación del Consejo Nacional de la Magistratura, en el cual la mayoría mecánica podía haber producido los resultados sin la intimidación ni el descrédito que acarrearon sobre ella. En este país, quien dirige el mecanismo persecutor de la justicia es el Procurador General de la República y es al mismo tiempo un miembro del Comité Central del partido. Y quien dirige la Suprema Corte es también un miembro del Comité Central. Pero si hay una falla, una vulneración del sistema de miedo que domestica a los jueces, entonces salta al ruedo Reinaldo Pared Pérez, un pichón de dictador que se cree que quien más usa el poder en forma autoritaria es quien más encarna un papel de liderazgo, porque él siempre ha estado confundido con la idea del liderazgo. Él cree que es ese gesto impositivo que caracteriza a los dictadores. Esa es la categoría de sistema que opera en nuestro país. Por eso, Reinaldo Pared Pérez fue el presidente del Senado que firmó casi el 60% de los contratos con Odebrecht y no aparece en la investigación ni en el expediente, porque la justicia está subordinada y está atemorizada, y esos jueces son jueces con miedo. El gobierno de la tarde. Continuamos en el gobierno de la tarde, son las 4:27, momento del comentario de José Luis Mendoza. Vamos a darle curso pues, a una información que comparte hoy varios medios de comunicación y que nos llama mucho la atención por todo lo que implica, por todo lo que se desprende de ello. El Diario Libre y otros medios dan cuenta de la pérdida de 10.000 empleos durante el año 2018, esencialmente 10.632 empleos específicamente en el campo, en el sector agrícola. Esa contracción es un porcentaje en cuanto al total del ejército laboral en esa área, según los cálculos, de 2.4%. Esto lo publica, atención, no ningún movimiento opositor, esto no lo publica ningún movimiento sedicioso, esto no lo publica ningún centro de investigación que tenga pretensiones necesariamente de cambio político a través de ninguna vía electoral. Esto lo hace nada más y nada menos que procede de los datos de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo que publica el Banco Central de la República Dominicana. Es decir, que el carácter de oficialidad, de solidez, y uno entiende que de seriedad de la estadística, uno lo da por sentado. Es más bien podría alguien decir, la duda podría ser que se quede corto, no que exagere el dato. En ese sentido, 10.632 puestos de trabajo perdidos solamente en lo que transcurrió el año 2018. Esto supone una reflexión importante sobre el modelo productivo de nuestro país. Si bien es cierto que en los últimos 40, 50 años el sector servicios fue el sector de la economía tradicional que más creció, y eso es evidente por el cambio en los patrones de consumo que tuvo el pueblo dominicano, yo creo que eso no hay ni siquiera que discutirlo. Ahora, una realidad es que el sector servicios no necesariamente absorbe todo el recurso humano
que sale de escuelas, liceos, colegios, universidades, centros de capacitación técnico profesional, politécnicos y demás, pero sobre todo no puede absorber por muchísimas razones que están dadas, que van desde la capacitación, desde los niveles de capacitación de cada uno de esos, de esa mano de obra, la calificación de esa mano de obra y una serie de elementos, no puede jamás absorber sobre todo la que producen los sectores rurales. La República Dominicana, si bien ha hecho una apuesta como modelo, como país, hacia un sector turístico del que ayer hablábamos, por cierto, a segunda hora hacíamos ciertas reflexiones sobre ese sector, está claro que el país no por eso se convirtió en un hotel con aeropuerto, como mucha gente aquí pretendió durante la década de los 90, por ejemplo. La República Dominicana sigue siendo, en términos de productividad, un país que coloca materia prima en el mercado, fuera de los servicios que se dan dentro del ámbito local. Esa materia prima es cacao, esa materia prima es ferroníquel, es bauxita, es oro, es plata, las distintas aleaciones como el doral que salen de sus minas, son entre otras cosas los rubros que produce su agricultura. En ese sentido, la realidad es que fuera de los cascos urbanos y específicamente de los polos de altísimo crecimiento de nuestro turismo, seguimos siendo un país agrícola con la posibilidad de crecimiento minero siempre y cuando el mismo se haga dentro de los estándares que los tiempos exigen en materia del respeto medioambiental, lo cual es todavía una materia pendiente, sobre todo para demostrársela a la mayoría, que tiene dudas más que razonables de cada prospección, de cada proyecto minero. En lo que respecta al campo, cuando el presidente de la República hace cada visita sorpresa, el 99% de ellas están supuestamente abocadas a apoyar la producción del campo. Sin embargo, insistimos en lo mismo. No hay, fuera del tema de las visitas sorpresas y en su enorme cálculo ganancioso en materia de la publicidad presidencial, no hay ninguna política para abaratar la estructura de costos, incrementar la eficiencia de nuestra producción sobre la base de infraestructuras, autopistas, puertos, frigoríficos, laboratorios y todo lo que se necesita para hacer de la producción agrícola algo más que el simple ejercicio de producir, colocar la producción en un camión y mandarlo a un mercado de alguna de las ciudades donde esto se consume. La posibilidad de integrar otros elementos tecnológicos, de investigación y sobre todo de maximización del provecho a esos recursos no pasa hoy por hoy realmente. No parece pasar, insistimos, por las políticas públicas. Pienso, algo que debería preocuparle al señor presidente de la República, que la propia gestión del Banco Central le está diciendo que el rubro donde él integra la mayor parte de su trabajo político como presidente, que son las visitas sorpresas, no está haciendo del campo un ente más rentable y 10.000 dominicanos y sus familias lo sintieron durante el año 2018. Hasta aquí nuestro comentario. El gobierno de la tarde. Pasamos al gobierno de la tarde, son las 4:43 y vamos a escuchar el comentario de Eduardo Núñez. Muchísimas gracias. 33. Yulisa, muy buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, hoy es un día de cuestiones judiciales, cuestiones jurisdiccionales, juicio político e interpelaciones. Mi comentario se divide en dos momentos. El primer momento es aclarar a nivel jurídico cuál es la situación de la sentencia del Tribunal Superior Electoral y el Partido de la Revolución Dominicana. Y en segundo lugar... No, tú lo ayudaste ahí, el Partido de la Revolución Dominicana. El Revolucionario Dominicano, perdón. El Partido Revolucionario Dominicano. Y... que un día vamos a tener que analizar las siglas de los partidos. Ni revolucionan, ni liberan, ni reforman, ni modernizan. Ni cristianizan. Bueno, nada, en fin. Tranquilo. Y la otra parte a la que le voy a dedicar mi comentario es al tema de la interpelación, del juicio político y de la acusación ante el Senado. Miren, en relación a la situación del PRD y la decisión del Tribunal Superior Electoral, ya habíamos establecido previamente lo siguiente. Si bien es cierto que el Tribunal Constitucional, o que el Tribunal Superior Electoral tiene competencia única y exclusiva en los asuntos electorales, no es menos cierto que todos los poderes del Estado, que todos los poderes públicos, inclusive los órganos extrapoder, se encuentran vinculados por la Constitución y que bajo esta vinculación, cuando el Tribunal Constitucional dicta una sentencia interpretando la Constitución o aplicando la Constitución, también el Tribunal Superior Electoral se encuentra vinculado a esta.
Eso nadie lo discute y es bueno que esté claro. Pero tampoco es de eso que se trata la discusión en el Tribunal Superior Electoral. Es algo muchísimo más sencillo. El 3 de diciembre del año 2017 se celebró la Convención Pedro A. Franco Badía. Esa convención fue impugnada por la parte no oficialista del PRD, alegando de que en la convocatoria habían existido errores de procedimiento. En ese sentido, el Tribunal Superior Electoral conoció el caso. No conforme con la decisión que emite en aquel momento el Tribunal Superior Electoral, la parte oficialista lo que hace es que la recurre, explicando que la convocatoria se había hecho correctamente. El Tribunal Constitucional responde, devolviendo el expediente al Tribunal Superior Electoral y permitiéndole a la parte oficialista del Partido Revolucionario Dominicano que presente las pruebas de que la convocatoria se hizo correctamente. Y eso es lo que esta sentencia eso es lo que esta sentencia viene a certificar. Es decir, la convocatoria se hizo correctamente. En adición, la sentencia además establece que el error no fue en la convocatoria, sino que hubo un error de quórum. Y ahí es que viene la gran discusión. Por una parte, el grupo de Miguel Vargas Maldonado alega que esa fue una circunstancia que no se alegó y que por tanto el tribunal falló extra o ultra petita, tanto extra como ultra petita, que es lo mismo que fallar más allá de lo pedido o fallar lo que no se le pidió, y en adición también alega que se violó supuestamente la sentencia del Tribunal Constitucional que devuelve el expediente. Por otra parte, aquella facción que resulta gananciosa, la parte de Guido Gómez Mazara, dice que efectivamente habían problemas de quórum. Independientemente de cuál sea nuestra opinión e independientemente de cuáles sean nuestros intereses en la decisión, esa es una decisión dada en justicia electoral y esa decisión no se revisa mediante juicios políticos ni mediante acusaciones penales. Esa es una decisión como cualquier otra, es una decisión exactamente igual a la primera que se dio, que puede ser objeto de un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional y además de una demanda en suspensión. Ya más temprano yo establecía que estábamos exagerando en los límites que habíamos llevado el caso. Hago una aclaración aquí. ¿Puede fallar el Tribunal Superior Electoral como lo hizo? En buen derecho, jurídicamente hablando. Sí. O sea, al que no le guste, tiene siempre la vía de los recursos abierta. Pero tratándose de cuestiones constitucionales, ningún tribunal se encuentra vinculado únicamente por los argumentos de las partes. Y aquí, y en ese caso, se debatieron cuestiones de índole constitucional. Otro punto, que es el segundo que dije que iba a tratar, es el tema de la interpelación ante el Senado mediante la acusación en la Cámara de Diputados y las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia para conocer las causas penales seguidas a determinados funcionarios. Es una lectura muy sencilla. En la discusión anterior confundimos hasta cierto punto lo que es una acusación que se va a conocer en la Suprema Corte de Justicia contra un funcionario por un delito penal y otra que no tiene absolutamente nada que ver, que es la falta grave en las funciones. Es una cosa que es un punto que se deriva inmediatamente de lo que dice la Constitución. El artículo 83 de la Constitución Dominicana dice: son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular y por el Consejo Nacional de la Magistratura. La acusación solo podrá formularse con el voto favorable de las 2/3 partes de la matrícula. Repito, el artículo 83 de la Constitución Dominicana dice: son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La falta que se alega en nuestro caso, la supuesta violación a un precedente del Tribunal Constitucional, es el mismo Tribunal Constitucional que va a decir
objeto del recurso de revisión si se violó o no su precedente. Y aún así es muy cuestionable por el principio de independencia de los jueces y además porque se trata de una decisión dada en jurisdicción electoral que se pueda tratar de una falta grave en el ejercicio de sus funciones. Paralelamente a este artículo, el artículo 154 de la Constitución Dominicana establece: corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las demás atribuciones que le confiere la ley, conocer en única instancia de las causas penales dirigidas al presidente y al vicepresidente de la República, a senadores y diputados, a otros jueces de la Suprema Corte de Justicia, al Procurador General, a los jueces de los Tribunales Superiores de Tierra, de los Tribunales Superiores Administrativos y del Tribunal Superior Electoral. Es la misma Constitución que le dice en el artículo 83, esto es para faltas graves y esto va ante el Senado. Y en el artículo 154 le dice, cuando hay algún delito penal, la acusación en contra de un juez del Tribunal Superior Electoral va a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, no son cosas, son constelaciones que no se pueden confundir, porque es la propia Constitución que hace la distinción. Una falta grave en el ejercicio de sus funciones no es el equivalente a un tipo penal y no se conoce ante el Senado de la República. La misma Constitución lo dice en el artículo 154. Además, repito, por el ejercicio jurisdiccional, por un juez, según su criterio, según haber evaluado pruebas, dar una decisión, no es posible hablar de juicio político porque eso no es una falta grave. En adición a eso, ¿quién va a decir si se respetó o no su decisión? ¿Quién va a decir si el Tribunal Superior Electoral cumplió o no? Señores, es el mismo Tribunal Constitucional cuando vuelva a conocer el caso, como ya lo hizo en una ocasión. ¿Qué nos queda de todo este proceso? Sobre todo hablando en términos jurídicos. Es algo muy sencillo. No hay ni siquiera que llegar a esta discusión de juicio político ni acusación penal ante la Suprema Corte de Justicia. La parte que no se encuentre conforme con la decisión dictada por el Tribunal Superior Electoral la va a apelar en virtud de lo que indica el artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La va a recurrir en revisión en virtud de lo que dice el artículo 54 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Tiene 30 días para hacerlo. Tiene 30 días para hacerlo a partir de la notificación. Luego que se venzan esos 30 días, hay 5 días de trámite en los cuales se le notifica el recurso, en este caso, el recurso de la facción que representa el señor Miguel Vargas Maldonado a la parte recurrida, que también contará con 30 días para decir por qué se encuentra conforme con la decisión y además responder el recurso de la contraparte. Es así que se resuelven los diferendos en derecho. Es así que se ataca una sentencia, mediante recursos, no mediante discursos políticos. Francis. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 4:45 y nosotros recibimos a un amigo del gobierno de la tarde, al ambientalista Luis Carvajal, biólogo marino, de los pocos que tiene el biólogo, país. yo soy fisiólogo vegetal. Fisiólogo vegetal. De la Academia de Ciencias, y con él queremos conversar algunas cosillas puntualísimas, como las preguntas puntuales que le hacía José Luis de Copardón. Sí. Pero en este caso, en materia medioambiental, yo hasta quiero que Luis comience hablándonos de los aguacates en Jaragua. Eso tiene algo como que pica, que no se le puede preguntar a alguna gente. Empecemos que no es en Jaragua. La discusión está de los aguacates en Sierra de Bauruco, sí, en Valle Nuevo, en el Alto Yaguate y en otras áreas protegidas. Pero mira, ni siquiera eso dijo el ministro. Es que lo primero es que el ministro, lo primero que dijo, para mí lo más grave de todo lo que dijo era que ellos no tenían soberanía sobre el sistema nacional de áreas protegidas. ¿Tuviste eso? Sí, él lo dijo. Yo tuve que oírlo otra vez y otra vez. Increíble. ¿Por qué? Pero dijo otra cosa peor. Dijo que esa gente no se ha salido de ahí porque no le han pagado. No, cada cosa que él dijo es peor que la otra.
Por ejemplo, él dijo algunas que son mentiras claras, como el tiempo que tienen establecido. Los aguacates en Bauruco empezaron a llegar hace alrededor de 9 años. Y toda la vialidad se ha estado construyendo en los últimos años, incluyendo el año pasado una buena parte de la caminería que conduce hacia las plantaciones de aguacate y de cebolla y otros rubros. Pero el gran problema no es, porque mucha gente se pregunta, ¿y es que el aguacate es malo? No. El aguacate es una fruta necesaria, divina, tenemos que producirla, necesitamos producirla. Somos de los máximos exportadores mundiales, de hecho, sí, de ella. Debemos producir aguacate, pero tenemos que producir aguacate allí donde se puede y como se debe. Claro. Y está claro que en una zona de captación de agua no es el lugar para el aguacate por 3 razones. Yo le voy a agregar algo a esa explicación que usted está dando con toda la autoridad de obviamente su formación. Yo le agrego que un país que tiene graves deudas infraestructurales en manejo de agua también impide que a lo mejor se haga en sitios correctos. Empuja a eso. Es que lo impide. Mira, la eliminación de la cobertura boscosa en la alta montaña es el factor fundamental que ha provocado la vulnerabilidad a la actual sequía. Cuando ustedes oigan a la gente gritando por la sequía, sepan que las sequías no son malas. Voy más lejos, son necesarias. Son ciclos. Forman parte de las oscilaciones naturales. A veces se hacen más extremas cuando hay un cofactor que la empuja. Por ejemplo, el Niño te hace que las sequías estacionales sean más marcadas y se prorroguen, pero el impacto no es por la falta de lluvia, el impacto es porque las zonas de captación, de infiltración y de regulación de la humedad están siendo destruidas. Por eso no existe el término desastre natural. Yo siempre he dicho que es incorrecto. No existe, claro. No hay desastre natural. Hay desastre, hay ciclos naturales que afectan al humano. Totalmente. Sí. Mira, las vacas que veíamos con la mano en la cabeza muriéndose en el noroeste tienen que ver con la vaca que están pastando en el Alto Mao, en la zona del Parque Manolo Tavares, claro. En la zona donde debería estar el bosque húmedo y el bosque nublado desempeñando su función, ha sido talado para expandir la ganadería. El hecho de la enorme fragilidad que tenemos alrededor del nivel hidrológico que cae. Los otros días llovió. Y en medio de la sequía, todo el mundo que hubiera esperado que si había sequía, el suelo se empapara y retuviera el agua. No, cada gotita que cayó en cuestiones de horas estaba manifestándose en los llanos. Exacto. Y los ríos de Mao se inundaron. Cayó un aguacerito cerca de Santiago y el yaque se convirtió en una carretera blanca de plástico, bueno, multicolor, porque había plástico de todos los colores, donde predominaba el blanco. ¿Qué quiere decir eso? Que las aguas se manifiestan y se van de una vez. Y esa agua que se va de una vez, en vez de hacer bien, hace mal. Por eso el movimiento ambiental ha estado diciendo que estamos en una situación de emergencia ambiental. La emergencia ambiental no es por la sequía. La sequía es simplemente un síntoma que evidencia que hay una situación que estamos obligados a resolver. Una cuestión son las contingencias que te crea el evento, y la otra es la emergencia estructural. Tenemos un déficit estructural de agua que solo se puede resolver si abordamos el problema de la alta montaña. Por 3 razones. Primero, todo el mundo sabe cómo secar un río. Tú quieres secar un río, elimínale su cuenca de captación, quítale el bosque de galería y para colmo abajo, sácale los agregados, rómpele la berma y su orilla. Y encima de eso además ensúcialo. Que se le entregue a una grancera, en otras palabras. Sí, y todo eso es lo que está ocurriendo de manera continua en la República Dominicana. ¿Qué podemos esperar frente a esto? Que el Ministerio de Medio Ambiente, creado por ley con un mandato para abordar esos problemas, esté a la cabeza de la solución o por lo menos allante. Pero por primera vez en mucho tiempo tenemos un ministro que ni siquiera allanta. Él no quiere ni siquiera aparentar que está haciendo. Él va a los programas y reconoce allí que él viola la ley, que no le importa cumplir la ley y frente a cualquier pregunta insiste, no, yo no voy a sacar una gente de un área protegida. Pero ¿será que él no sabe? Nosotros tenemos un programa para sembrar cacao en los haitises. Y digo yo, pero habrá leído la ley. Luis, pero es que él no conoce la ley. No. No lo sacrifiquemos porque yo creo que es desconocimiento. Pero él estuvo presente en la presentación del informe forestal. Sí, pero es que una persona que tiene conocimiento del informe forestal, de cuáles son las políticas medioambientales del país, del nuestro, que está en el Caribe, al lado de un país que tiene una población ambiental de solo un 2% de su territorio y que además tiene una ley de medio ambiente como la que tenemos nosotros, no puede dar ese tipo de respuestas. No, pero peor aún. Él presenta, por ejemplo, en un programa que estuvo ayer, insistió en que le preguntaran sobre el tema del informe forestal. Y cuando habló demostró desconocerlo. Terminó dando unos valores. Dijo
que nosotros teníamos 43.7 de bosque nativo, cuando el dato, que además no es correcto porque obedece a un cambio de metodología que cambia las magnitudes sin que hayan cambiado de hecho en el campo, o sea, lo que dice el informe es cierto, porque hay un cambio de metodología de evaluación. ¿Qué metodología es bueno? ¿Es correcto? Hay un cambio de definición de bosque, y en la definición que ellos involucran están incluyendo sistemas de matorrales. A ese aumento de boscosidad es que él se refiere. A ese es que él se refiere, pero entonces dice lo que no es. Y peor aún, dice que es mayor. Dice, si nosotros incluimos los cultivos como café y cacao, tenemos un 51%. Sí, eso vi. Y yo, que lo escuché y que ya estábamos pasmados porque el gobierno está hablando de 43.7%, le decimos, ¿qué dominicano, incluyendo quién de los que trabaja en el ministerio, políticos o no políticos, gobiernistas, opositores, indiferentes, pastores, periodistas, peloteros, quién cree ese dato? O sea, ¿quién que se mueve en el territorio? Yo sé que José Luis Mendoza tiene que ir por el lejano sur a cada rato, porque es su región. Claro. Yo no sé si tú ves esos bosques que han crecido significativamente y eso que nos convierte en un país modélico. Cuando yo oí la expresión que somos un país modelo, yo lo que veo es el cadáver del río Coa. Claro. Sí. Tú pasas por los pueblos y lo que ves son cadáveres de río. Hacia la región de donde él es. Los hornos quemando carbón. Él pasa por 22 grandes cadáveres. Sí. Porque él mencionó el de Ocoa, pero él pasa por muchos otros ríos que ya no son lo que eran. Así y algunos, por ejemplo, el Yaque del Sur, que te baja desde San Juan, después de recoger las aguas que se le juntan ahí, él lo cruza ahora. Y la verdad es que le da gana. El viejo río, el río Jura, que era una referencia porque se llevaba a todos los puentes en la época lluviosa. Sí. Y ha habido un programa, por ejemplo, de recuperación de la cuenca del río Jura, pero ese es un programa que está en los papeles. Sí. Nosotros por eso tenemos una frase que yo la repito donde quiera que voy. Necesitamos que el gobierno haga lo que dice que está haciendo. Si hiciera lo que dice que está haciendo, habría que aplaudirlo. Lo que pasa es que está haciendo algo totalmente contrario a su discurso. A mí me gusta siempre ver referentes de éxito en el manejo de todos estos temas. ¿Usted se imagina, Andrés y Eduardo, si las sociedades del frío se quejaran del invierno? No, el invierno lo que hizo fue moldear su concepto de administración de recursos. Y el invierno, sobre todo en los países nórdicos, en países escandinavos, lo que hizo fue modelar la conducta. Hay que cultivar, hay que guardar, el vago no cabe, todo el mundo tiene que trabajar porque el frío viene y eso no lo va a quitar nadie. Que nosotros nos quejemos del calor, de la sequía, que es cíclica, es tan tonto como eso. O de las inundaciones. Exacto. Porque cuando tuvimos 3 años y medio sin lluvia, estábamos rezando por una tormenta. Entonces entendimos el valor de los huracanes. Por eso, yo quiero aprovechar esta presencia aquí para señalar 3 cosas. 1, que el gobierno tiene que darle prioridad a establecer una estrategia nacional de medio ambiente. 2, que el sector ambiental está hablando, aquí se habla de pactos en todo, pero hay que hacer un debate nacional que genere. Yo soy enemigo de los pactos como sustituto de la institucionalidad, pero que cree una voluntad formal de la sociedad de dar respuesta al problema ambiental. Y 3, es una petición. Ojalá que el gobierno haga un chin lo que dice que hace. Una pregunta. Y no lo contrario. Una pregunta que podría parecer retórica por todo lo que tú has dicho. ¿Hay emergencia ambiental en la sociedad, en la República Dominicana? Claro, hay una emergencia ambiental. Fíjate, cerca de 52 instituciones ambientalistas, en la que incluye instituciones académicas, instituciones de investigación, grupos ambientales, sociedad civil, asociaciones campesinas. Después de discutir durante varios días, llegamos a la conclusión de que hay una situación de emergencia ambiental que requiere medidas urgentes. En el sentido, las medidas urgentes tienen que estar en el presupuesto, de tal manera que haya recursos reales para abordar los grandes problemas ambientales. No vamos a resolver nunca un problema como el de los desechos sólidos sin recursos, por mucho bulto que se haga, y no es suficiente con dar recursos a un programa parcial que se opera con varios ayuntamientos de manera particular y que se controla desde Palacio como Quisqueya Limpia, por mucho que nos guste y por bien que se sea. Si nosotros cogemos los recursos para reforestar y los sacamos del ministerio y creamos una comisión dirigida por un militar, por capaz que sea y por bueno que sea, y lo ponemos también a ser manejado por el mismo núcleo de Palacio, o sacamos en el decenio del agua
las entidades que manejan el agua, creamos una mesa y los recursos los sacamos de esas entidades, no vamos para ningún lado. Entonces la emergencia obliga primero a un respeto formal a la legalidad instituida y a las instituciones que están vinculadas a ella. Segundo, a la definición de políticas ambientales y definición de estrategias ambientales. Pero lo más importante es convertir las herramientas de gestión ambiental en el verdadero instrumento. ¿Qué está pasando? Que ahora los permisos se están firmando de oficio en el despacho de un ministro que para colmo tiene muy poco entendimiento y no se asesora. O sea, no escucha a su gente. Entonces entendamos qué puede estar pasando ahora con los permisos de agregado, con convertir un problema como el Ips calligraphus, que es una enfermedad del pino, que puede convertirse probablemente en una de las grandes desgracias de la República Dominicana si se maneja como se quiere manejar, porque lo están convirtiendo en una oportunidad para enriquecer a varias gente. ¿Por qué? Porque esta enfermedad en una plantación es un problema. Pero en un bosque natural es una dinámica normal de la ecología y de los procesos, y los sistemas naturales terminan autorregulándolo. Ahora, ¿qué pasa? Que queremos ir sobre el bosque nativo, autorizar su tala masiva sobre la base de un problema que en el bosque nativo no es un problema, que lo es en una plantación. Y tenemos regiones como Santiago Rodríguez, donde la principal inversión de la zona es un aserradero moderno que ha puesto el senador de la zona. Sí. Óyeme, cuando nosotros vemos que la inversión, la modernización va hacia avanzar en la capacidad de seguir golpeando a la naturaleza que está en crisis en República Dominicana, está claro que necesitamos cambiar de visión. Gracias, Luis. Tenemos que hacer una pausa e integrar a los demás miembros del gobierno de la tarde. Regresamos de inmediato. El gobierno de la tarde.